Quizá un elemento que yo viví y que la compartí en mi época. Yo fui muy sensible porque yo, cuando entré a Cristianos por el Socialismo, era vicario general de la diócesis de Talca, donde había muerto el obispo Manuel Larraín, pero había un sucesor muy bueno también. Para mí, una motivación fue, y que la compartíamos con otros, que en Chile no pasara lo que había pasado en la mayoría de los países donde había habido revoluciones. No solo revoluciones socialistas, sino empezando con la Revolución Francesa, por así decirlo. Y con lo que le pasó a Marx, con la Iglesia luterana, lo que pasó en Rusia, lo que pasó en España con la Iglesia dueña de muchas tierras y de mucho poder, aliados con la nobleza, con la burguesía, lo que pasó en China con los misioneros occidentales, lo que pasó en Angola, lo que pasó en Mozambique, lo que pasó en Cuba, como que siempre la Iglesia opuesta a las revoluciones de cualquier tipo, aferrada al pasado, aferrada a las clases dominantes, al poder, al dinero. Entonces, yo particularmente, y también otros amigos míos, no vamos a permitir que en Chile un proyecto a favor de los pobres encuentre resistencia en la Iglesia.
La iglesia de Jesucristo, la iglesia que sigue a Jesús pobre, llamada a dar testimonio de Jesús, no puede caer en la trampa de la ideología capitalista de identificar los intereses de los pobres con los intereses de las clases dominantes. Y entonces vamos a hacer todo lo que está en nuestra parte, vamos a arriesgar nuestra vida para apoyar una causa positiva para los pobres. Y yo creo que eso se consiguió en Chile, porque cuando se hace la historia, ¿por qué cayó Allende? Hay varias causas. Nixon y Kissinger, ¿no?, que intervinieron abiertamente. Los militares chilenos, la clase dirigente chilena, los empresarios, la prensa, los medios de comunicación. Pero nadie podrá decir que la iglesia contribuyó a que cayera Allende, porque ni el cardenal Silva, ni nosotros los cristianos por el socialismo permitimos eso. Y eso yo creo que es un valor muy importante de la experiencia chilena, que finalmente, porque en Cuba la iglesia, Fidel Castro expulsó a todos los curas españoles, porque eran combautistas y qué sé yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la experiencia chilena tuvo éxito, aunque fue tan corta y fue violenta, pero... Y Allende sembró una semilla que yo partí al exilio después del golpe y me fui acogido por los padres de Maryknoll de Estados Unidos, una congregación misionera que en esos años tenía mucha fuerza en América Latina, en África y en Asia. Y creamos la EATWOT, Ecumenical Association of Third World Theologians, y yo trabajé por 20 años ahí, ¿no? Y organizamos congresos de teología en África, en Asia. Entonces yo pude percibir cómo la experiencia de Allende en todas partes fue valorizada, en la India, en Sri Lanka, en Filipinas, porque fue un esfuerzo utópico de querer hacer una revolución dentro de una constitución legal, ¿no? Yo estoy hablando del año 71. Ah, sí, ok. 71, y el golpe fue el 73. Sí, sí. Por lo tanto, le doy un ejemplo. El tratado de la Trinidad que yo tuve en la Universidad Católica fue de ver de qué manera el proyecto de Salvador Allende se enmarcaba en la acción de Dios en Chile. Muy bien. De tal manera de que cuál era el contenido y los elementos y la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, la Trinidad en el proceso de Salvador Allende, del socialismo en Chile. Ese fue mi tratado teológico de la Trinidad que yo tuve como formando en la Universidad Católica de aquel tiempo. Muy fuerte, muy fuerte. Muy, ¿cierto? Sí. Afortunadamente, en ese tiempo, estuve con me tocó el equipo de trabajo de los jesuitas. Entonces había muchos uruguayos, paraguayos en aquel tiempo, ecuatorianos, que era, sobre todo los uruguayos, era un grupo teológico muy fuerte en Chile. Y que la mayoría de ellos fueron uno de los que dieron el aporte más grande en la teología de del socialismo teológico en Chile. Por lo tanto, ahí creo que esas fueron las bases para que después nosotros como sacerdotes pudiéramos ejercer una pastoral desde y con los pobres. Canalizando lo que eran
el movimiento que se iba dando Chile para la organización, de tal manera que ellos mismos sean los promotores y los líderes y los ejecutores de esta nueva forma de vida en la cual ellos eran los sujetos de su propio proyecto. Y la Iglesia católica, por cierto, tenía que irse rigiendo bajo esos parámetros. Por cierto, la tensión que se produjo en la Iglesia católica entre los cristianos y los curas por el socialismo y la Iglesia institucional fue un tiempo de mucha tensión, Y de hecho, la jerarquía, sobre todo la jerarquía que quería dominar y que quería seguir con este movimiento de rigidez y de apoyo, y no queriendo acoger esta nueva forma de vida que se estaba dando para Chile desde los pobres, no se dio hasta que se produjo el violento enfrentamiento entre estos dos proyectos. El proyecto que se iba generando desde abajo y que se concretaba con el líder Salvador Allende, y este movimiento de dominación marcado por el capital, y que en su momento, como era más fuerte el movimiento popular, se tuvo que recurrir a la brutalidad de las Fuerzas Armadas. Entonces, recién en esos momentos tuvo que la Iglesia Católica despertar. Y no fue ella quien optó, sino que la brutalidad y el atropello brutal en la vida de los chilenos, la Iglesia, en el fondo la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica tuvo que, en el fondo, sentirse obligada a responder al sufrimiento y al asesinato que se estaba dando en el pueblo chileno. Afortunadamente teníamos obispos que ya estaban siendo simpatizantes de este movimiento de cristianos por el socialismo. Tenemos un Fernando Aristía, obispo. Sí. Él, poco más arriba, vivía en una población de las más pobres de Chile. Y el año 73 él estaba ahí. Y que vio efectivamente por el río Mapocho cruzar los cadáveres diariamente, y ellos tenían que, en el fondo, taparlos con tierra. Entonces, es ahí donde la Iglesia Católica, en el fondo, se sintió obligada a despertar y se vio exigida a responder a la brutalidad que estaba viviendo el pueblo chileno. Yo creo que eso fue un hito importante de riqueza para la Iglesia chilena. La retaban, cuando pasó por su casa, puros gritos se escuchaban. Cuando era muy pequeña, la obligaron a casarse con un insecto mayor que no tiene corazón. Y por eso la retaba y la retaba. Si la tele la prendía, si jugaba o si comía, pegadita en la ventana, miraba pasar el día. Cuando llegaba la tarde, este canto repetía.
un día ideado un plan muy siniestro, muy mortal, pero nada se le ocurría, pues su bondadosa alma la maldad no conocía. Nací con las alas cortadas, me duele el alma y la guitarra. Nací con las alas cortadas, como ella la retaba, la ha tomado con su soplo y hacia el cielo la elevó. Y la araña de la esquina no le gustaban los gritos, abriendo grande la boca al insecto devoró. Y ya nadie la retaba y en el cielo ya volaba, por la tarde mariposa este canto no cantaba.